El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Por favor, tomen asiento, hermanos. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, estamos ya en el último domingo de este año litúrgico. Ya se acaba el año litúrgico y el próximo domingo estaremos empezando un año nuevo. La preparación con el adviento de la Navidad y todo el subsiguiente año litúrgico. Gran parte del año litúrgico que estamos finalizando nos fue hablando del reino de Dios, del reino de Cristo, del reino de los cielos. Y se nos fue explicando de una manera maravillosa que el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos, está aquí con nosotros. Nos despejó las dudas. El reino de Dios, el reino de Cristo, no es Wonderland,
No es el lugar mítico donde todo es fácil y que más bien se debería de llamar la tierra de los haraganes, de los que no tienen que hacer nada. Se nos fue hablando de ese compromiso que tenemos con el reino de Dios, con el reino de Cristo. Se nos fue diciendo que estamos llamados y que somos operarios del reino de Cristo, llamados en distinto momento, en distinta hora, recibiendo los dones que el Señor nos ha traído. Se nos fue diciendo que en el reino de Cristo, en el reino de Dios, existe el trigo, pero también existe la cizaña. Se nos fue diciendo que no debemos de dormirnos en nuestros laureles, porque se puede acabar el óleo para esperar el momento del banquete. Se nos fue diciendo que en esa preparación como operarios del reino de Cristo estamos llamados a no buscar solamente las migajas y que ser llamados a participar de una manera comprometida desde una vida temprana es un honor, es algo maravilloso. Se nos fue diciendo también que no debemos de ser ingenuos, que en el mundo hay gente que está en contra de ese reino de Dios. Y se nos fue diciendo que no podemos pecar de ingenuos. Se nos fue diciendo que estamos llamados a ser, sí, inocentes como las palomas, pero también astutos como las serpientes. El Señor no nos mintió en ningún momento. Nos fue aclarando todas las dudas de ese reino, pero también nos fue diciendo que no podemos estar construyendo un reino de apariencia, sino un reino que Dios mira y que Dios valora desde lo profundo. A lo largo del año litúrgico se ha ido forjando nuestra espiritualidad sacerdotal, de operarios del reino de Cristo, de operarios de la viña del Señor, pero también se nos fueron poniendo banderas rojas. No vaya a ser que la gente más pecadora se nos adelante en el reino de los cielos. Se nos fue hablando de ese reino que está aquí y que está ahora. Sin embargo, queridos hermanos, ¿cómo podría existir un reino sin rey? Por eso, esta fiesta de este domingo, del último domingo del año litúrgico, está dedicada a festejar a Cristo Rey, Rey del universo, Rey de la justicia, Rey del amor, Rey de la eternidad. No una oportunidad del tiempo, como ávidamente los políticos la van buscando como su turno y se van alternando unos y otros con fines o con utopías cortas y breves en el tiempo. El reino de Dios es para siempre. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, queridos hermanos que están en sus parroquias, en sus grupos, en sus familias, en sus momentos de oración, no podemos limitarnos a vivir solamente una piedad interior sin consecuencias hacia afuera. No vaya a ser que nos quedemos en una lista de suspiros y de devociones despojadas de la realidad, porque no hay nada más real que el reino de Cristo, su justicia y su amor. Yo recuerdo cuando era niño y que acompañé a mi mamá a la parroquia, donde ella estaba en la adoración nocturna junto con mi papá, donde ella era catequista, en donde ella
era voluntaria para barrer y limpiar la iglesia. Recuerdo que en cierta ocasión un anciano de rostro muy devoto hablaba con una cierta nostalgia y con una cierta tristeza, y rodeado de mujeres piadosas, entre ellas mi mamá y yo con ella, ese viejito decía que la única tristeza que él tenía era no haber vivido en tiempo de Jesucristo para apoyarlo en los momentos de soledad, para auxiliarlo cuando estaba herido, para ayudarlo. Y también se refería a la Santísima Virgen María, diciendo que a él le hubiera gustado acompañarla y apoyarla y darle ánimo. Casi todas las mujeres creo que sentían algo parecido y sentían esa nostalgia y esa tristeza de no haber vivido en esos tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Yo, escudado por mi madre, abrazándola a sus piernas, lo miraba de reojo. Después mi madre me tomó de la mano y me llevó y me dijo palabras que nunca voy a olvidar. Me dijo: hijo, Jesucristo, nuestro Rey, está con nosotros. Recuerdo que me llevó y nos pusimos en oración, nos hincamos ante el Santísimo y me dijo: está allí en el sagrario. Yo no entendía bien exactamente qué era el sagrario, veía la caja y una luz roja, pero yo pensaba que estaba escondido detrás de unas cortinas y me le escapaba para verlo, para intentar verlo. Y mi madre fue y me tomó de la mano y dijo: no, hijo, Jesucristo está en la Eucaristía y se le puede servir porque Él está presente ahí con su sangre, con su divinidad. Pero también se le puede servir leyendo su palabra, ayudando a los pobres, a los humildes, dedicando tu vida a quienes necesitan a Cristo, al Señor. Y me dijo: Cristo vive entre nosotros. Palabras de una mujer sencilla que ni siquiera fue a la escuela. Una mujer que se enseñó a leer con los textos sagrados, con la historia de la salvación, y que fue catequista, que se dedicó a enseñar a grupos de niños y de niñas para la primera comunión. Mi madre, que me apoyó también para acercarme al sacerdocio y que trabajó incansablemente, porque nosotros, sus hijos, los que estábamos en el seminario, no nos diéramos cuenta de todas las penas y los trabajos que tenía que estar pasando para mandarnos la mensualidad y su apoyo. Siempre comprendió ella que sirviendo a los demás era ayudar personalmente a Cristo, al Señor, al Rey de Reyes. Por eso, mis queridos hermanos, qué hermoso y qué bello el Evangelio que se nos ofrece hoy, que nos viene a aclarar en dónde está nuestro Rey. Porque un reino sin rey no es reino. Porque un cristiano sin Cristo no puede ser iglesia. Un cristiano sin Eucaristía no puede tener a Cristo sacramentado y comerlo y beber su sangre. Es necesario encontrar a Cristo y entregarlo a los demás, estén donde estén, porque hay gente hambrienta y sedienta, hay gente enferma, hay gente desnuda que necesita a Cristo, su Señor y su Salvador y su Rey. Por eso, mi querido hermano, no puede existir una nostalgia de que yo no viví en tiempo de Jesucristo para ayudarlo y servirle
y darle gloria y el homenaje que se merece. Porque hoy a nuestro lado hay gente que tiene hambre en su corazón, en su estómago, en su espíritu. Hay gente que tiene sed de justicia. Hay gente que sufre en los hospitales. Hay gente que está agonizando cerca de nuestra casa. Hay mucho dolor y hay mucha necesidad de que se le reconozca ahí. ¿Qué sientes tú, mi querido hermano, cuando te das cuenta que existe la pobreza? Cuando se acerca hasta ti alguien buscando un poco de pan, su sustento. ¿Qué sientes cuando hay personas que quieren una oportunidad de trabajo y no la tienen? Cristo está camuflado detrás del pobre, del que sufre. Por eso, mi querido hermano, el Evangelio de hoy termina diciendo Jesús: al final de los tiempos el Rey congregará a todas las gentes y los convocará y les dirá: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve sediento y me dieron de beber, estuve preso y me visitaron, estuve enfermo, estuve herido y me auxiliaron. Mi querido hermano y mi querida hermana, no creas que tu nombre no está en la lista del libro de la vida. Todo lo que tú estás haciendo por tus hijos, por tu sociedad, por tu familia, por tu mundo, todo lo que estás haciendo en la economía, todo lo que estás haciendo en la política, Dios lo está escribiendo en el libro de la vida. Y aunque muchos no te comprendan, Él sí. Y cuando llegue el final de los tiempos, dice el Señor, utilizando esta hermosa figura del pastor, ya nos dijo qué clase de pastor es: el pastor que da la vida por sus ovejas, que toma las heridas, que las lleva en hombros, el que las guía en las noches oscuras, el que va con su cayado y con su bastón conduciéndolas hacia los pastos verdes. Así el Señor te ha ido llevando. Y créemelo, que aunque sea un vasito de agua el que hayas dado en su nombre, el Señor te dirá al oído, cuando des el paso a la eternidad: vengan benditos de mi Padre. Y recordará tu vida, recordará tus lágrimas, tus desvelos, tus luchas, tus sacrificios, las incomprensiones que has pasado. Tal vez el mundo no te ha reconocido, tal vez ni siquiera tu párroco te aplaude, ni te reconoce, tal vez ni en la iglesia, pero el Señor no dejará escapar ni uno solo de tus esfuerzos. Y créeme que a los que obran mal y no se arrepienten, aunque parezca que les va bien, no les irá bien. El Señor dice que ellos han rechazado la luz. Durante esta semana ha estado hablando el Señor, llorando ante Jerusalén que rechaza la salvación. Llorando, diciendo: ¿cuántas veces quise cobijarlos como la gallina cobija sus pollitos y no han querido? En estos días mismos, el Señor lloraba ante Jerusalén, diciendo: si supieras lo que te iba a dar la paz, pero tú no has querido, has preferido
ir al fuego eterno, a lo que no está preparado para ti, sino para los demonios que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Y no es que el Señor no quiera dar su salvación, es que como cabritos no han querido seguir a su pastor ni a su Señor. Cristo reina, Cristo vence, Cristo nuestro Rey se merece nuestro corazón y nuestra vida. Quiero yo reconocer a esos pueblos que han gritado una y otra vez: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Muchos de ellos fueron fusilados porque había un gobierno que no quería torres con iglesias, querían chimeneas que produjeran bienes para el mundo entero, y lo único que produjeron fue división, resentimiento y la laicización de sus pueblos. Unos pueblos que no pueden vivir sin su Rey, sin su Mesías, sin su Señor. Gritaron: ¡viva Cristo Rey! Y los fusilaron. A mi abuelito, que gritaba ¡viva Cristo Rey!, le dispararon. Gracias a Dios vivió para contárnoslo, pero se hizo un gran devoto de la Virgen de Guadalupe y se hizo un peregrino. En la peregrinación anual que suele organizar la diócesis de Querétaro, caminando por 8 o 10 días hasta la Basílica de Guadalupe y gritando ¡viva Cristo Rey! Y ¡viva Santa María de Guadalupe! Que la Santísima Virgen María ruegue por nosotros para que su Hijo reine en el mundo entero, el universo entero y en nuestro corazón entero. Amén.